Sin protección, según Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, Colombia permite que grupos paramilitares y bandas criminales actúen libremente en la frontera. Descontento. Comité para la Defensa de los Pensionados y Jubilados exige pago completo en efectivo de la pensión. Propuesta Frente Müller Rojas pide intervención de Agropatria y al Ministerio de Agricultura y Tierras. Sin reservas, vecinos de Chacao aseguran que llevan varias semanas sin servicio de agua. Inscripciones. Organizaciones tienen hasta el 26 de julio para entregar recaudos ante el CNE. No será entregado. Tribunal Supremo Español retira orden de detención contra expresidente catalán Carles Puigdemont. Nuevo récord. La Roca se convirtió en el actor mejor pagado de la industria. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. Estamos listas con las informaciones para ustedes. Así es, de inmediato Andrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia a esta hora. De inmediato comenzamos. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el Gabinete Social con el objetivo de revisar los planes del Ejecutivo en áreas de desarrollo. Rodríguez indicó que presentarán proyectos al presidente Nicolás Maduro en materia de protección social. Expresó que el mandatario nacional sigue trabajando para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Aquí están los planes que se le van a presentar al presidente de la República, lo nuevo para la protección de nuestro pueblo, para un sistema integral de protección y desarrollo social. Así está abocado el gabinete para el área social, acciones prioritarias en salud. Bueno, estamos en un plan nacional de vacunación, un plan para la protección epidemiológica, la protección y el control epidemiológico de nuestra patria, la atención a nuestros niños, a nuestras niñas. La vicepresidenta activó junto al ministro de las Comunas, Aristóbulo Isturiz, una nueva casa de alimentación en el estado Lara que beneficiará a 3.000 personas y aseveró que está cumpliendo con los objetivos planteados por el Ejecutivo Nacional de combatir la burocracia. El exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, reiteró que está dispuesto a trabajar por la articulación de las distintas fuerzas políticas de oposición para hallar una salida a la crisis del país. Afirmó que mantiene buenas relaciones con el ex candidato presidencial Henry Falcón. El dirigente de Primero Justicia aseguró que hará todo lo que sea necesario para generar un cambio político. Capriles admitió que los sectores de oposición viven el peor momento de su historia, pero dijo estar convencido de que la unión entre las fuerzas y el respeto a la pluralidad son las vías correctas para hacer frente a la situación del país. Las 30 organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos y participar en las elecciones de los consejos municipales previstas para diciembre tendrán que hasta el 20 de julio para entregar los recaudos ante el Consejo Nacional Electoral. El CNE recordó que las organizaciones deberán entregar en la sede del ente comicial en Caracas un número de firmas de respaldo no inferior al 0.5% de los electores registrados en al menos 12 estados del país. El formato a utilizar para la recolección de rúbricas, así como la cantidad exigida por cada entidad, están disponibles en la página web www.cne.gov.be. Entre las organizaciones que han sido convocadas para el proceso de renovación están Bandera Roja y Movimiento Progresista de Venezuela. El diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayupa, aseguró que es imposible que se lleve a cabo un referéndum revocatorio en contra de los diputados del Parlamento. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Esta aseveración la hizo Ramos Ayub durante una asamblea ciudadana en la parroquia San Agustín, aquí en Caracas, donde precisó que en ese circuito salió electo como parlamentario de la Unidad y no solo de Acción Democrática. Por ejemplo, en este circuito, aquí, yo soy el diputado de este circuito. Yo aquí saqué más del 70% de los votos. Bueno, que me vengan a revocar. Afirmó estar de acuerdo con lo que a su juicio son manifestaciones legítimas de gremios profesionales como médicos, enfermeras y educadores o personas de la tercera edad, pero dijo que no apoyará la politización de esas expresiones ciudadanas.
Estamos de acuerdo con sus protestas porque tienen todo el derecho del mundo a protestar porque están viviendo problemas terribles. No son protestas de carácter político ni protestas dirigidas por los partidos políticos, aunque respaldamos todos los planteamientos. El diputado Henry Ramos Ayub aseguró que continuará recorriendo el país porque este tipo de actividades están contempladas en el documento firmado hace ya un año por todos los miembros de la Mesa de Unidad Democrática. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El éxodo de venezolanos tras la crisis por la que atraviesa el país estaría dando paso a redes internacionales de explotación laboral y sexual de migrantes. William John, de nuestro canal aliado Ecoavisa, nos presenta el siguiente reportaje que investiga el tráfico de personas en los poblados fronterizos entre Ecuador y Perú. Decidimos avanzar, viajar a la ciudad de Tumbes, capital de la región del mismo nombre, ubicada en el norte de Perú. Según las autoridades, aquí operan algunas de las organizaciones de tráfico de migrantes. En la Defensoría del Pueblo confirmaron que por esta situación ha aumentado el delito de explotación sexual de extranjeros. Su titular, Abel Chiroque, indicó que ahora la mayoría de víctimas son venezolanos que cruzan desde Ecuador. Solo en el primer trimestre de este año, 110.000 llegaron a Perú por vía terrestre. Se estaría captando a mujeres, ¿no?, que especialmente venezolanas, para prestar servicios en bares y cantinas. Esta información ha sido derivada a la Fiscalía. Sabemos de que hay investigaciones por parte de la policía con relación a la explotación laboral y a la explotación sexual que podría presentarse. Y esto se evidencia en el caso más reciente en Tumbes, en donde rescataron a varias venezolanas que eran obligadas a prostituirse. Según la policía, las escondían en hostales, en casas de alquiler o en hoteles. Estaban sometidas, estaban secuestradas, privadas de su libertad y presuntamente habrían intentado someterlas a una red de prostitución internacional. Milagros Rodríguez es activista de derechos humanos y ha seguido de cerca los casos de trata de personas entre Ecuador y Perú. No en que se queden en Tumbes, ojo, sino que es un puente para venezolanas, digamos, muy agraciadas y que son captadas para Lima. Pero acá existe pues los famosos coyotes y que son los que ven esta forma de llevarlas. En España, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, retiró la euroorden de detención contra el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, tras rechazar la entrega solo por el delito de malversación y no por rebelión en relación al proceso independentista regional. De esta forma, el exmandatario, que permanece en Alemania en libertad provisional, no podría regresar a España, donde sería detenido automáticamente hasta pasados al menos 20 años, tiempo que tarda en prescribir el delito de rebelión. El equipo de defensa de Puigdemont aplaudió la decisión e instó a resolver el conflicto por las vías políticas. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Más adelante, mostró firmeza. Presidente Donald Trump aseguró que no aceptará la injerencia de Rusia. Los detalles se los contamos en breve. Ya volvemos. Mildred, Francia, necesita con carácter de urgencia contrastes yodados. Quienes puedan colaborar, favor contactar por los teléfonos 0426-418-5044 y 0412-937-8719. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a la entrevista meridiana de su noticiero Venevisión, hoy transmitiendo desde el estado Zulia en compañía del ministro del Poder Popular de Energía Eléctrica, Luis Moto Domínguez, con quien vamos a estar conversando a propósito de los distintos frentes de trabajo que se desarrollan para estabilizar el sistema eléctrico regional. La transmisión en este caso lo estamos haciendo específicamente desde el municipio Mara, el sector Las Pionías, en uno de esos frentes precisamente que desarrolla el Ejecutivo Nacional en conjunto al Ejecutivo Regional para estabilizar el sistema eléctrico. Bienvenido a la entrevista meridiana de su noticiero Venevisión, ministro. Muchas gracias por la oportunidad que me está dando Venevisión para dirigirme al pueblo venezolano, y aprovecho la oportunidad para hacerle llegar un saludo revolucionario, profundamente chavista, de parte de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro y nuestra vicepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez. Ministro, por supuesto,
Estabilizar el sistema eléctrico regional. Desde el pasado 24 de diciembre se han venido presentando serios problemas. Acá se ha venido agudizando. Sabemos que el Ejecutivo Nacional viene desarrollando varios frentes de trabajo. Son 6 específicamente para estabilizar las fluctuaciones, los cortes de electricidad. Ha causado malestar. Sin embargo, usted ha dicho que se viene adelantando y por supuesto ha hablado también de supuestos planes de sabotaje. Por supuesto el AMPA también ha hecho de las suyas. Un poco nos comenta los detalles y por supuesto informa a la colectividad cómo vienen desarrollándose todos estos avances. Sí, bueno, realmente es muy importante que el pueblo venezolano y específicamente el zuliano se entere de lo que está sucediendo en el estado Zulia. Realmente tenemos una situación crítica y yo no usaría la palabra presuntamente o supuestamente. Ha ocurrido sabotaje, comprobado. ¿Por qué? Porque lo hemos visto a través de las cámaras con nuestros propios ojos. Aquí en este sector donde estamos, en la parte posterior, es una de las llegadas, es una subestación llamada Peonía, que había un anclaje con 7 ramales del cable sublacustre. Ustedes ayer vieron a través de las cámaras de los distintos medios, es un cable que tiene aproximadamente unas 13 pulgadas, pesa solamente un tramo de 50 centímetros que sacamos para muestra de lo que ya habían cortado, pesaba 14 kilos. Entonces quiere decir que aquí hurtaron, después del corte se llevaron 15 metros, estamos hablando de 450 kilos, media tonelada. Entonces, este corte que hicieron aquí en las Peonías, estamos en la costa occidental, también lo hicieron de igual manera en la costa oriental, es decir, allá hacia el lado de Cabimas, para que nos ubiquemos. Costa oriental Cabimas, costa occidental Maracaibo. Aquí estamos ahorita en el municipio de Humara. Y seccionaron en las dos partes sendos cables, tremendos cables, y por supuesto, esto empezó a debilitar el sistema. Además de eso, quemaron 8 estaciones de 11 ataques. Bueno, fíjense, lamentablemente, y voy a aprovechar para informarlo hoy, estando nosotros haciendo una acción social con los medios aquí, era un operativo de sustitución de bombillos, a escasos metros de aquí, un muchacho se electrocutó tratando de robar un cable. Gracias a Dios tenemos las ambulancias que las habíamos traído para cubrir la acción social, pero la tuvimos que usar lamentablemente para esta persona que se electrocutó. Entonces, esta persona que cometió ese hecho acaba de seccionar o acaba de interrumpir el servicio porque creó un cortocircuito. Entonces, esto tenemos que evitarlo. Por eso, en estos frentes de trabajo que tenemos como usted bien lo mencionó, que es Peonía, que es Puntiguana, que es Cuatricentenario, Termozulia 1, La Cota y las 8 subestaciones que nos quemaron, que las tenemos que restituir. Imagínense que se quemó su casa y nosotros tenemos no solamente la infraestructura, sino todo el equipo, el cuantioso equipo. Y la inversión ha sido cuantiosa. Y de esta manera entonces nosotros tumbamos por tierra esas personas que dicen que no hay inversión. Claro que hay inversión. Y de hecho yo les puedo decir que solamente el alquiler de una grúa para levantar 600 toneladas fueron 79.000 millones. El traslado 21.000 millones. Y solamente en costo de un turbogenerador que trajimos 14 millones de dólares. Que hay inversiones. Ahora bien, esas inversiones que se están haciendo para reponer lo que hicieron por sabotaje, bien se pudieron haber invertido en mantenimientos mayores. Ministro, en cuanto al esquema de racionamiento eléctrico, usted hablaba de 4 horas, de 6, 8 según o como vaya, por supuesto, desarrollándose el sistema eléctrico, en función a eso ustedes pudieran estabilizarlo y, por supuesto, pudiera ser más corto, pudieran ser más largos. Sin embargo, usted ha dicho que, bueno, eso todo depende. ¿Por qué y cuáles son las razones por las cuales no se puede publicar un plan de cargas? La carga que tenemos en este momento, que estamos generando, que es aproximadamente 350, más lo poco que estamos transmitiendo por un solo cable, 500, la tenemos que administrar de acuerdo a la necesidad. Entonces, ante cualquier fluctuación, ante cualquier temporal, ante cualquier fuerte lluvia, no se puede aplicar dogmáticamente de una forma objetiva o un horario específico el plan de carga. Por eso es que estamos tratando de hacer todo lo posible para estabilizar inmediatamente, que si tuviésemos que administrarlo, ahí sí podríamos hacerlo. Más o menos para que entienda el pueblo, si por ejemplo usted lo van a operar, pero usted tiene una infección, primero hay que tratar la infección para después operar. Nosotros primero tenemos que estabilizar para después tomar el control y poder aplicar un verdadero administración de carga controlada. Sin embargo, yo quiero darle buenas noticias pronto. Yo creo que una vez que estabilicemos no vamos a tener que administrar porque va a ser la victoria total. Porque tenemos la estación de San Timoteo, que ahí se pueden aportar 150 megavatios al sistema eléctrico nacional, igual aportar también megavatios a través de Bajo Grande, que es una estación de PDVSA. Igualmente PDVSA nos apoyó con 4 equipos que fueron para Ramón Laguna, que ya se están instalando. Entonces, toda esta serie de medidas que está haciendo el Ejecutivo como un solo gobierno, con el regional, porque no podemos obviar el apoyo que nos está dando nuestro gobernador Omar Prieto, con
la parte logística, también con las obras, etcétera, etcétera. Todo conduce a que para finales del mes de agosto nosotros debemos tener ya estabilizado y vuelta a la condición que tenemos para el 24 de diciembre, que fue cuando empezaron los ataques. Ministro, el sector comercio, específicamente las autoridades de la Cámara de Comercio de Maracaibo, se pronunciaban la semana pasada. El gremio médico también aseguran que establecer o colocar plantas eléctricas, incluso hay un decreto que los obliga a utilizar plantas eléctricas. Acá decía las autoridades del sector comercio que de 5 centros comerciales solamente uno tiene. Bueno, sabemos que de hace 4 o 5 años, cuando también hubo una crisis en el sistema eléctrico, ellos se veían en la obligación de colocar plantas eléctricas. Sin embargo, ellos aseguran que eso está estipulado para periodos cortos, 2, 3 horas. Hay una ley orgánica y en la prelación, en el orden de prelación de las leyes está la Constitución, después vienen las leyes orgánicas. Por encima de ellas nada. Es una ley orgánica que está también reglamentada y también hay decretos de corte ejecutivo firmados por varios ministerios donde se obliga a la autogeneración, sobre todo en los centros comerciales, cuando ellos consuman más de 2 megavatios. Para que se dé una idea, el pueblo venezolano, Ocumare la Costa consume, y la Colonia Tovar consume 5 megavatios. El Sambil consume 8 megavatios. Si solamente el Sambil, con lo que consume el Sambil, nosotros le podemos dar energía a Ocumare la Costa, a Choroní, a la Colonia Tovar. Entonces, ante esta situación, la ley establece claramente que todo aquel que esté por encima o de 2 megavatios por encima tiene que autogenerarse y pones un horario. Esos horarios son 9 horas. Arrancan a las 10 de la mañana hasta las 4 y después vuelven otra vez de 6 a 10, que son las horas pico. Eso está por ley. Y ahorita en el Zulia, mucho más tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque necesitamos bajar la demanda para poder, o al contrario, para no tener que administrar la carga. Sí, ¿pudieran reducirse progresivamente los cortes? Claro, no, sí, se van a reducir. Y yo lo invito, esa parte del periodismo investigativo, que usted pregunte a la comunidad cómo han estado los cortes de luz. Se han estado reduciendo porque ese es uno de los objetivos. La Cámara de Comercio sabe, porque ellos fueron convocados a una reunión cuando lo del GURI y se les explicó la ley, tal como está. Ley Orgánica Especial del Servicio Eléctrico. Ahí está. Igual están los decretos, el decreto 35 y el decreto 77. El 77 es para la administración pública, debe cumplir igual que los privados. Y el 35 habla de los privados y establece los horarios, específicamente en los artículos 6 y 7. Ahí establece cuáles son los horarios y cuáles son aquellos que se tienen que autogenerar. Ministro, algunos sectores que adversan al Ejecutivo Nacional, específicamente parlamentarios de la Asamblea Nacional, se pronunciaban la semana pasada y decían que la crisis que se vive en el sector eléctrico obedece a desinversión y falta de mantenimiento. ¿Qué le responde usted? Ellos dicen que incluso desde hace 9 años viene advirtiendo lo que pudiera ocurrir. ¿Qué le responde a esas personas, a esos especialistas que incluso también se han pronunciado? Primero, como usted dice, son especialistas, yo los llamo a que vengan y colaboren, que den ideas, que aporten su conocimiento en vez de tratar de destruir, ¿no? Y la otra, yo los invité ayer públicamente y los esperaba en la Plaza Baral o frente a la Chiquinquirá, donde ellos establezcan. Ponemos unos autobuses y que vengan aquí donde está usted hoy, parado con nosotros, que vayan al otro lado y vean el corte, vean el sabotaje, vean el desastre. Y después podríamos hablar. Pero no podemos alegremente salir a que hubo desinversión. Si hubo desinversión, entonces ¿cómo se explica los 14 millones de dólares que se están metiendo en el turbogenerador, los 79 mil millones de la grúa, los 21 mil millones y todo lo que nos está costando, repito, reincorporar o restablecer lo que nos destruyeron? Por eso digo yo, todo ese dinero que nosotros ahorita estamos tratando de levantar, es decir, ese dinero que nosotros estamos invirtiendo para levantar lo que con acciones vandálicas hicieron, lo pudimos fácilmente seguir invirtiendo en mantenimiento. No podemos alegremente llamar a guarimba, a quemar oficinas de Corporé, cuando ustedes saben que aquí hubo un sabotaje. Y si lo dudan, vénganse aquí a Brisas de Mara y pregúntenle al pueblo. Pregúntenle, vengan al pueblo, pateen la calle, vengan y vean con sus ojos lo que está sucediendo. Y después podríamos hablar. Ministro, ya su mensaje final a toda la colectividad. Usted dice que por supuesto es importante la conciencia, la colaboración del pueblo en general para solventar esta situación. Yo quiero agradecer por la paciencia que han tenido y en respuesta a ustedes, yo también me estoy comprometiendo como ministro de Energía Eléctrica que en 2 meses más tardar nosotros estamos estabilizando, estamos trabajando las 24 horas y les pido al pueblo que por favor alerta temprana, cualquier persona que ustedes vean merodeando las instalaciones, que no tengan un uniforme, una identificación, denuncien. Confíen en el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, que está trabajando las 24 horas. De hecho, él me mandó a mí personalmente acá para estar en contacto directo conmigo. Viajó al Congreso de São Paulo en Cuba y ha estado llamando
¿cómo está la situación, ministro Mota? Y llama a los viceministros, me está mandando un equipo, igual que veo. Es decir, estamos trabajando. A lo mejor la gente pregunta, ¿y por qué no lo hicieron antes? No, desde marzo estamos trabajando en esto. Simplemente que no le estamos dando la cobertura mediática. Pero ante el ataque injusto, desmedido, de una oposición que no piensa en su pueblo, entonces tenemos que salir a informar y el pueblo se está dando cuenta que esto no fue de hoy, esto no fue de ayer. Esto lo hicieron con bastante alevosía y premeditación. Muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado a la entrevista meridiana de Noticiero Venevisión. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. Volvemos el pase a la ciudad de Caracas. Muchísimas gracias, José Leonardo. Gracias, José Leonardo. Hacemos una nueva pausa. A regreso tenemos más información. Quédense allí. No se aparten, ya ven. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, afirmó que Colombia desprotege la frontera con Venezuela, lo que a su juicio permite que grupos paramilitares y bandas criminales actúen libremente en estos territorios. El primer vicepresidente del PSUV precisó que el gobierno venezolano está obligado a promover tropas en toda su frontera como medida de resguardo y protección del país. Venezuela está obligada a mover tropas a toda su frontera, porque Venezuela resguarda su frontera, no es como Colombia que no le para la frontera de ellos. Ellos tienen desprotegida toda la frontera y es territorio para que los paramilitares manden y los grupos, ¿cómo es que le dicen ellos? Bacrín, ¿no es que le dicen? Hagan y deshagan con el pueblo de Colombia. Nosotros no, nosotros desplegamos todas nuestras tropas a lo largo de toda la frontera porque es obligación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cabello emitió estas afirmaciones tras recordar que el Grupo de Lima declaró ayer su profunda preocupación por informes que dan cuenta de movilización de tropas venezolanas hacia la frontera con Colombia. Vecinos de Chacao realizaron una movilización por las calles del municipio en rechazo a la falta de agua. Santiago Gutiérrez nos trae los detalles desde esa zona de Caracas. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los vecinos señalan que llevan semanas sin agua y esto, como es natural, genera problemas múltiples, sobre todo para las familias que tienen 2, 3, 4 integrantes. Entre otras cosas, observen estos testimonios que recogimos. Yo por lo menos no tengo agua desde el martes pasado, tengo ya con el día de hoy 10 días sin agua. Llega intermitentemente a otras zonas de los Palos Grandes, pero nunca terminamos de vaciar el tanque, entonces bueno, de llenar el tanque, entonces siempre estamos con pipotes dentro de la casa, bueno, una vida esclavizante. Hidrocapital no cumple con el cronograma de agua establecido para Chacao. Entonces vivimos en un eterno estrés, en una eterna angustia, esperando que nos llegue el agua para poder resolver todas las actividades que tenemos que hacer dentro del hogar. Los vecinos están exigiendo por lo menos la posibilidad de tener un encuentro con autoridades de Hidrocapital. Ellos están dispuestos a dialogar, pero que se les dé una respuesta rápida y contundente. En Chacao tenemos más de un mes movilizados por el tema del agua porque lamentablemente Hidrocapital no nos garantiza el vital líquido que es un derecho humano en nuestro país. Los comerciantes del municipio también se han incorporado a esta movilización en virtud de que ellos han sido afectados severamente también por la falta de agua. En Chacao, Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Santiago. El presidente del Frente, Alberto Müller Rojas, Juan Simosa, considera que la empresa Agropatria, así como el Ministerio de Agricultura y Tierras, deben ser intervenidas por ser responsables de la merma en la producción agroalimentaria. Simosa propuso que los agricultores estén al frente de Agropatria, pues a su juicio ellos conocen la realidad de la siembra en el país. Indicó que hasta el momento la producción ha disminuido hasta en un 35%, pero advirtió que la merma será de más del 60% este año. Enfatizó que Venezuela requiere de producción propia para satisfacer el consumo interno y en este sentido considera que los agricultores deben sentarse en cada uno de los estados productores para determinar lo que es necesario para impulsar el sector. El coordinador nacional del Comité para la Defensa de los Pensionados, Jubilados y con Personas con Discapacidad, Edgar Silva, cuestionó el pago incompleto de las pensiones, lo que provocó la molestia de los afectados que protestaron en distintos puntos de la ciudad capital.
Silva dijo que anteriormente este inconveniente se había presentado pagando la mitad de la pensión y que ahora es más notorio por la falta de efectivo que está afectando al país. Lamentó que los adultos mayores tengan que permanecer durante varias horas en los bancos con la promesa que dio el presidente de la República de pagar la totalidad del aumento de la pensión y que solo reciban un porcentaje en efectivo. El director de Seguridad Ciudadana del municipio de Baruta, Manuel Tangir, señaló que ha habido un 40% de disminución total de los delitos con respecto al primer semestre del 2017. Diana Martínez nos tiene la información. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Esta disminución consta de 9 indicadores de delito, según el Observatorio Venezolano de la Seguridad. Vamos a escuchar las declaraciones de Manuel Tangir, director de Seguridad Ciudadana del municipio de Baruta. Una variación de un 40% en cuanto a la efectividad en el delito. Tenemos una disminución de un 40%, efectivamente, en los índices de homicidio, lesiones personales, hurto de vehículo, robo de vehículo, secuestro y violación. Cada uno con un carácter distinto. En el caso del homicidio un 36%, en el caso de lesiones personales un 67%, en el caso de hurto un 38%, en el caso de hurto de vehículo un 34%, en el caso de robo un 22%, en el caso de robo de vehículo un 44%, en el caso del secuestro el 100%, en el caso de violaciones un 50%, dándonos efectivamente una torta real de un 40% en la disminución de los delitos 2017-2018. Bien, parte de las declaraciones de Manuel Tangir, director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Baruta, quien además señalaba que más de 200 personas fueron capturadas en flagrancia y presentadas ante las autoridades correspondientes. Con esta información retornamos al contacto de los estudios. Gracias, Diana. Hacemos una nueva pausa. En breve, confesiones. Katy Perry reveló que sufrió de depresión. Los detalles completos con calientes cuadros en estrenos y estrellas. Continuamos. El diputado de la Asamblea y miembro de la Comisión de Finanzas, José Guerra, aseguró que el pago incompleto a los pensionados evidencia la crisis de dinero en efectivo que existe en el país. Manuel Covela con los detalles. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. El diputado Guerra, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, exigió al Gobierno Nacional que informe sobre la disposición de la actual familia de billetes y de la cantidad de piezas que ya están en el país para la reconversión monetaria, cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 4 de agosto. Yo llamo al gobierno a que sincere las cosas y le informe a la gente, que la gente esté informada. Y si hay que posponer, pues se tendrá que posponer la reconversión. Pero no podemos estar en ese estado de zozobra, ¿verdad? Faltando efectivo para todo y que llegue el día 4 de agosto y no estén los billetes nuevos y falten los billetes viejos. Ese es un llamado al gobierno para que actúe con seriedad y sobre todo que le informe al país la situación real del cono monetario. Guerra advirtió que 2 semanas podrían ser insuficientes para calibrar el nuevo cono monetario para los cajeros automáticos. Es la información. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Continuamos con más información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que durante su cumbre el pasado lunes en Finlandia le indicó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que no podía aceptar que Moscú siguiera interfiriendo en el sistema político estadounidense. En entrevista exclusiva con la cadena CBS, Trump también afirmó que considera que Putin es responsable de la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Sí, y lo he dicho antes, lo he dicho muchas veces. Diría que es verdad. Pero no ha denunciado a Putin específicamente. ¿Usted lo responsabiliza de manera personal? Bueno, lo haría porque él está a cargo del país. De la misma manera que me siento responsable por lo que ocurre en este país. Como líder del país, sin duda, habría que responsabilizarlo. Sí. ¿Qué le dijo? De manera muy fuerte, de que no podemos permitir ninguna interferencia ni nada de eso. Ese jueves Trump manifestó en su cuenta de Twitter su intención de sostener una segunda reunión con el presidente Putin tras destacar el gran éxito de su reciente encuentro bilateral.
Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Así es, Milagros. Lo hacemos en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega aseguró que su país avanza en la seguridad y la paz y agradeció las victorias alcanzadas en los últimos días en lo que se efectuó la llamada Operación Limpieza en Masaya, bastión de las revueltas populares. Precisamente la Policía Nacional prohibió este jueves el uso de armas para garantizar la protección durante la celebración del aniversario 39 de la Revolución Sandinista. Se conoció que a 3 meses de protestas, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos contabiliza 351 víctimas mortales, cifra que estaría alcanzando el número de 2 homicidios del año pasado en ese país. En Brasil, el Tribunal Superior Electoral rechazó un recurso que buscaba declarar de forma anticipada como inelegible al expresidente Luis Inácio Lula da Silva, virtualmente inhabilitado para participar en las presidenciales de octubre. La decisión argumenta que no se puede discutir legalmente la ilegabilidad de aspirantes antes del periodo de registro de candidaturas. En México, un sismo de magnitud 5.9 se registró este jueves a 13 kilómetros del suroeste de Oaxaca. El movimiento telúrico activó la alerta sísmica de la Ciudad de México, lo que provocó desalojos en varios puntos de la capital por precaución. Hasta el momento no se reportan daños ni víctimas mortales. En Colombia, un sismo de magnitud 5.2 grados sacudió esta madrugada el centro del país sin que se reportaran víctimas o daños materiales. El temblor tuvo su epicentro a 11 kilómetros del municipio de Colombia del departamento del Huila. El movimiento también se sintió en Bogotá y en los departamentos Tolima y Cundinamarca. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que la cumbre bilateral con su par estadounidense Donald Trump ha abierto el camino hacia cambios positivos en las relaciones entre ambas naciones. El mandatario ruso aseguró que los problemas acumulados por años no se arreglan en unas horas, por lo que llamó a tener una agenda positiva. Reiteró que la cita con Trump fue exitosa y condujo a acuerdos útiles. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, advirtió que tras las dificultades económicas de los últimos meses, el crecimiento del país disminuirá, aunque aseguró que este se retomará el próximo año. El mandatario expresó que reducirá la inflación, sigue siendo una prioridad de su gestión y se mostró confiado en que estará la más baja de 10 puntos para el 2019. En Israel, el Parlamento aprobó la ley Estado-Nación que protege la identidad judía de ese país. La iniciativa, que obtuvo 62 votos a favor, 55 en contra, denomina a Israel como hogar nacional del pueblo judío, reserva el derecho a su autodeterminación y deja el hebreo como única lengua oficial. En Australia, el primer ministro Malcolm Turnbull instó al Papa Francisco a destituir a Phil Wilson como arzobispo de Adelaida tras ser condenado por encubrir abusos sexuales a menores. El religioso católico de mayor rango, sentenciado por este tipo de casos, anunció que apelará a la sentencia y que no dejará el cargo mientras el procedimiento siga abierto. Y cerramos en Tailandia, donde los 13 jóvenes que estuvieron atrapados en una cueva participaron en una ceremonia de acción de gracias luego de pasar la primera noche en casa. El grupo, acompañado de familiares, acudió a un templo budista en el que realizó rituales dirigidos a garantizar una vida larga y próspera, así como en favor de Saman Kunan, el buzo quien falleció durante las operaciones de rescate. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos en las noticias del mundo del espectáculo con La Roca. Él se convirtió en el actor mejor pagado en la historia de Hollywood. Dwayne Johnson rompió un nuevo récord en la industria, luego que en el 2002 hiciera historia al recibir $5.5 millones por su papel en la película The Scorpion King, el mayor salario pagado a un actor en su primer papel protagónico. Facturó 124 millones desde junio del 2017 hasta junio del 2018, posicionándolo en el quinto lugar entre las 100 celebridades mejor pagadas de Hollywood este año y como el actor mejor pagado de la historia según la revista Forbes. La suma proviene de distintos proyectos, entre ellos la película Jumanji: Welcome to the Jungle, que recaudó más de $1.3 mil millones en la taquilla a nivel mundial.
La Roca también recibe un bono por sus publicaciones en las redes sociales. Cuenta con 110 millones de seguidores en Instagram y 12.7 millones en Twitter, y utiliza ambas plataformas para promocionar sus films. Ahora se encuentra de gira con su última producción, Skyscraper, que desde su estreno hace una semana ha recaudado casi 70 millones a nivel mundial. El actor publicó un mensaje en su perfil de Instagram para agradecer. Escribió que trabaja extremadamente duro, pero jamás imaginó que se convertiría en el actor mejor pagado de la historia. Aseguró que no tiene un máster en administración de empresas de Harvard, pero su filosofía de negocios y visión se han ido agudizando con el tiempo y a través de los fracasos. Confesó que su objetivo desde que luchaba en mercados sigue siendo el mismo: poner primero al público. Seguimos con Katy Perry. Ella confesó sufrir de depresión por el fracaso de su último álbum. La cantante reveló en una entrevista de la revista Vogue que sufrió un ataque de depresión por su última producción. Carey confesó que después del lanzamiento de Witness en el 2017, se sintió conmocionada por la decepcionante crítica que recibió su nueva música. Tuve episodios de depresión situacional y mi corazón se rompió durante el año pasado porque sin saberlo le di demasiada importancia a la reacción del público y el público no reaccionó de la manera que esperaba. Lo que rompió mi corazón, dijo la estrella. Sin embargo, aseguró que actualmente se encuentra recuperada y que vivió la experiencia como una prueba de aprendizaje. Ella disfruta de uno de los momentos más plenos de su vida, y es que al confesar haber estado deprimida, ha recibido mucho apoyo por parte de todos sus fans y es algo que le ha ayudado a tener más fuerza para seguir adelante. Y un autógrafo de Arnold Schwarzenegger salvará a las tortugas en Austria. Medios internacionales reseñaron que subastarán un autógrafo del actor y los fondos irán destinados a un programa de protección de tortugas silvestres en Austria. Arnold estuvo en Viena durante el mes de mayo y filmó una de las fotografías adhesivas que llevaba uno de los tranvías para promocionar una cumbre contra el cambio climático. El retrato salió a la venta en una subasta y el remate será este 27 de julio con un precio mínimo de 100 euros. El intérprete de Terminator desarrolla un proyecto que busca reunir a regiones y municipios para limitar la emisión de gases de efecto invernadero. Y Venevisión transmitirá este domingo 22 de julio los Premios Juventud 2018. Premios Juventud comienza. Los premios de la música latina se celebrarán este domingo 22 de julio y usted podrá disfrutarlo por nuestra pantalla a partir de las 7 de la noche. En esta edición no solo se reunirán los principales artistas del momento, sino que por primera vez los premios estarán dedicados a la generación Z y cómo ellos viven la música. Así que ya saben, la invitación es a ver por acá, por Venevisión, los Premios Juventud 2018. Con otra fantástica edición de los Premios Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Cariali. Al regreso de una entrevista a Venevisión, Tomás Guanipa estará conversando con Endrina Yepes, él es diputado ante la Asamblea Nacional y secretario general del partido Primero Justicia. Eso será en minutos. Al regreso, no se aparten, ya volvemos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional, secretario general del partido Primero Justicia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Endrina, y gracias a toda la gente que nos ve hasta ahora. Es muy importante que comencemos a hablar acerca de todas las reacciones que ha habido tras una serie de señalamientos en los cuales usted asegura está siendo víctima de asedio. Veíamos cómo en la Asamblea Nacional se abordaba este tema y se le daba importancia. Usted aseguró que no va a acudir al Ministerio Público a formular ningún tipo de denuncia. Quiero que le aclare a nuestra audiencia cuál es la situación y por qué considera que está siendo víctima de asedio. Mira, la verdad es que saber por qué uno no puede entenderlo, más allá de saber que toda persona que piensa distinto al gobierno es perseguida. Lo único que yo he hecho durante esta semana y las últimas semanas es denunciar el caos en el que están viviendo los venezolanos. Si nos están persiguiendo porque estamos denunciando que la gente cuando llega a su casa viene de pasar 3 o 4 horas porque no tiene transporte para poder llegar después del trabajo. Si nos están denunciando porque esa misma persona cuando llega a su casa no puede tomar agua fría porque no hay electricidad, no puede bañarse porque no hay agua, no puede hacer sus alimentos porque no hay gas. Y además cuando recibe su sueldo no le alcanza el sueldo y eso hace que la vida del venezolano sea un caos, pues bien perseguido estoy. Porque yo tengo la obligación
de acompañar a la gente en el sufrimiento que está teniendo. Ahora, lo que ocurrió hace 2 días en mi residencia es un tema muy grave, porque ahí estaban mis hijos y estaba mi esposa. 8 funcionarios con armas largas apuntando dentro de la casa. Es una cosa que uno no puede entender, porque uno está acostumbrado al asedio del SEBIN, Endrina, pero lo que no puede ser es que apunten a tu casa cuando tienes tu familia adentro. Y yo normalmente no denuncio este tipo de cosas, pero en el momento en el cual yo me paro en el techo y les exijo que me den una explicación de lo que está pasando, y lo que veo es una intención como de entrar, pues no tuve otra alternativa que denunciarlo. Ahora, eso es la muestra de un gobierno que lo que está es persiguiendo a todo aquel que alza la voz, porque para ellos alzar la voz es una agresión al gobierno. Para el gobierno, el problema que pasan los venezolanos no les importa, no les interesa, y más bien lo que piden es que la gente se cale esto, como dijo el ministro Mata, con el tema de la electricidad, que decía que los zulianos tienen que calarse las horas que sean sin electricidad, sencillamente porque a ellos no les da la gana de resolver un problema eléctrico que ellos mismos han generado. Pues lamentablemente están equivocados. Yo creo que la única institución a la que uno puede asistir es a la institución del pueblo venezolano, a seguirlo acompañando y a decirle que no están solos en esta exigencia de lograr un cambio en el país para mejorar la calidad de vida. ¿Teme usted que en algún momento pueda ser detenido? Mira, por supuesto que el temor existe, pero lo que más temor uno puede tener es a vivir lo que estamos viviendo, es a mantenernos con un gobierno que le quita oportunidad a los venezolanos, es mantenernos en una situación en la cual el gobierno secuestra a todo un país y lo obliga a vivir en la peor de las calamidades. Yo creo que a eso sí le tengo temor, porque yo quiero que mis hijos sigan viviendo en Venezuela y quiero que mis hijos se desarrollen en Venezuela y que todos los venezolanos que están afuera puedan regresar, y para eso hay que luchar porque haya un cambio de gobierno, para eso hay que luchar para que haya elecciones libres en Venezuela y la gente pueda votar, y yo creo que eso me entusiasma tanto y me compromete tanto que cualquier riesgo que podamos correr es bien corrido si al final esto puede traer libertad para Venezuela. Con la salida de Acción Democrática de la Mesa de la Unidad Democrática se han despertado muchos análisis acerca de cómo está la oposición venezolana. Veíamos hoy cómo el ex gobernador Capriles hacía una valoración y decía que la oposición está en el peor momento de la historia. ¿Cuál debería ser la estrategia de la oposición hoy, sobre todo en figuras como la que usted representa, donde ha sido víctima de ataques no solamente por personeros del gobierno, sino también por distintas personas que hacen vida dentro de la oposición venezolana? Mira, fíjate, yo creo que la unidad es un valor que los venezolanos entienden perfectamente. Y si nosotros los dirigentes políticos no entendemos que la unidad está por encima de nuestras diferencias y que la unidad del pueblo está en torno a una palabra clara que es cambio, y un cambio definitivo, porque nadie quiere vivir como estamos viviendo, pues no estaremos haciendo el rol o no estaremos cumpliendo el rol histórico que nos toca. Por eso yo creo que en este momento la unidad tiene que entender que la lucha del pueblo es una lucha para que todos los acompañemos en el sufrimiento que están teniendo, para que podamos organizarlo, para que esa protesta pueda sentirse, para que la gente sepa que hay una alternativa que está lista para gobernar este país y hacerlo bien, rescatando la democracia y el derecho de los venezolanos a elegir. Y que tenemos todo para que este país pueda salir adelante en el menor tiempo posible, porque lo peor que puede haber, y en esto yo creo que los dirigentes políticos no debemos caer ni en la autocrítica permanente, ni en la autoflagelación, ni en la confrontación innecesaria. Porque cuando una persona no tiene medicina para curar, por ejemplo, a un hijo que está teniendo problemas muy graves de salud, que puede estar a punto de perder la vida, y prendes el televisor y lo que ves es a dirigentes políticos peleándose, pues por supuesto que lo que hay es una gran decepción, y al final la gente lo que quiere es esperanza. Por eso yo creo que estos problemas los vamos a sortear, y al final, en la medida en que entendamos que nuestra acción tiene que dejar de ser retórica y tiene que ser acción de acompañamiento a la gente en la calle, la unidad se va a fortalecer, porque la unidad al final la tiene que definir el pueblo venezolano. Hay muchos caminos que se han planteado, tal vez la definición de cuál sería la ruta única sea lo más complicado. Decía Ramos Ayub que una de las opciones era que los dirigentes de la oposición volvieran a retomar las calles y que estuvieran en más contacto con la gente. ¿Cuál piensa usted debería ser la estrategia? Mira, nosotros en Primero Justicia lo hemos dicho claramente y tenemos ya meses recorriendo el país. Todos nuestros parlamentarios tienen la obligación de recorrer el país en asambleas para acompañar a la gente, para contarle cómo vemos nosotros el cambio en Venezuela, porque no es solamente criticar lo que está pasando, que es muy grave, es dar alternativas, Endrina, sobre lo que pudiera pasar en Venezuela si logramos un cambio definitivo. La ruta de acompañamiento y de organización social, porque aquí la gente tiene derecho, pero también la obligación de alzar la voz, y aquí yo creo que hay que hacer un mensaje muy claro al gobierno. Si el gobierno nos genera caos a los venezolanos, nosotros tenemos que exigirle al gobierno que asuma la responsabilidad que está teniendo y que al final entendamos que lamentablemente no puede resolverte los problemas quien los ha generado.
Por eso estamos en un año donde la Constitución establece que debe haber un proceso electoral para elegir un gobierno verdaderamente real, es decir, en términos de lo que significa una elección real, no la farsa que hubo el 20 de mayo. Y nosotros tenemos la obligación de recorrer el país entero y esa es una acción que nos puede unir. Yo creo que al final tenemos el mismo objetivo. Lo que es una tontería es perder horas y horas de discusiones estériles mientras la gente te está diciendo que hay una urgencia porque lo acompañen, porque lo dirijan, porque les den una ruta y en definitiva porque logremos un objetivo común que es el cambio en Venezuela. ¿Por qué ha sido tan complicado la designación del secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática? Mira, yo creo que lo principal es que nosotros tenemos que entender en la situación en la que ha estado la oposición últimamente. Buena parte de la dirigencia exiliados, otra parte presa, otra parte asiladas en embajadas y otra parte también cooptada. Es decir, el gobierno a través del amedrentamiento hace que mucha gente termine moderando sus posiciones por el temor a la cárcel. Y esas son cosas que nosotros tenemos que entender, que al final el gobierno está jugando también a la división de la oposición. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como dirigentes que entendemos perfectamente el drama que están viviendo los venezolanos? Pues dejar a un lado la diatriba tonta, innecesaria, de estar discutiendo nombres cuando al final lo que tenemos es que discutir ideas que además compartimos perfectamente. Por eso yo creo que en este momento es un momento ideal para que más allá de la discusión de la mecánica política nos vayamos a la política real, que es la política en la calle, que es la de la comunidad que te dice que tiene 4 o 7 meses sin agua, que es lo que me han dicho en Antímano o me dicen en otras partes de Caracas, o los que nos dicen en Zulia que pasan 12, 14 horas sin luz, y toda esa gente al final tienes que acompañarla, no solamente en su sufrimiento, sino en decirle aquí hay un camino, y este camino es distinto y lo podemos conquistar entre todos. Por lo tanto, esas discusiones yo creo que se están dando. Nuestro gran error, Endrina, y lo hago como una autocrítica, es visibilizar tanto las diferencias pequeñas en vez de visibilizar lo que nos une, que es el sufrimiento del pueblo, que es el anhelo de un pueblo por un cambio y que es la responsabilidad de seguir defendiéndonos entre todos contra un gobierno que ve al pueblo venezolano como su principal enemigo. ¿Piensa que se debería de alguna forma instaurar una nueva plataforma política que sea una coalición de la oposición venezolana? Mira, se presentó el Frente Amplio, que yo creo que es muy importante porque ya no solamente están los partidos que formamos parte de la unidad, sino que hay organizaciones como el chavismo disidente y también tenemos a los gremios empresariales, de trabajadores, universitarios. Creo que eso es muy importante y el Frente hay que fortalecerlo como una plataforma en la cual todos los venezolanos, políticos o no, quieren lograr un cambio. Y la unidad tiene que fortalecerse en torno a ¿qué? A la palabra cambio, a la palabra cambio definitivo en el país, en el rumbo y en la conducción, y también a los problemas sociales de los venezolanos. Si nosotros nos concentramos en eso, la mecánica política va a pasar a un lado y al final la acción política es lo que va a determinar esa unión que tanto están esperando los venezolanos. Yo soy optimista en el cambio que Venezuela va a tener, pero soy de los que exijo también mucha responsabilidad histórica en un momento en el cual la urgencia que tiene el venezolano no puede esperar por mecánicas políticas que pasan horas y días sin darle respuesta a la gente. Menciona la palabra mecánicas políticas y se ha especulado muchísimo de la posibilidad de hacer un referéndum revocatorio a la Asamblea Nacional. Ya lo decía Ramos Ayub que esto técnicamente sería inviable, sin embargo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, asegura que es posible. Ante estos escenarios de que se pueda o no se pueda dar, ¿cuál sería la postura de Primero Justicia? Mira, yo creo que está muy claro. En un momento en el cual nosotros lo que tenemos es que defender a la gente, hay que comprender que el gobierno te tira cortinas de humo para desviar la atención. Los problemas del ciudadano son muy claros. Aquí hay una hiperinflación que hace que la gente no tenga absolutamente nada de poder adquisitivo. Aquí tenemos un salario destruido que es el más bajo de América y quizás uno de los más bajos del mundo. Aquí tenemos un problema donde la gente no tiene agua en sus casas y tiene que esperar que llueve para llenar todo. Aquí tenemos un problema es que el sistema eléctrico del país está totalmente colapsado. Toda esa gente está esperando que nosotros los acompañemos. Si nos dedicamos a una discusión sobre si hay o no hay un revocatorio de diputados, que técnicamente, como bien tú referías que decía Henry, pues es absolutamente inviable, lo que nos estamos concentrando y estamos pisando la concha de mango de hacer del discurso político un discurso sobre la permanencia o no de un cargo a diputado o no, cuando lo que estamos aquí jugándonos es la subsistencia, la sobrevivencia de un pueblo. Por lo tanto, que digan lo que ellos les dé la gana y nosotros que nos concentremos en la lucha social para exigir un cambio en Venezuela y para exigir la restitución de la democracia. Si pensamos en procesos electorales, el más próximo, o al menos así está establecido en el cronograma del Consejo Nacional Electoral, es el del 9 de diciembre, el Consejo Legislativo. Primero Justicia, ¿participa o no? Mira, esa es una elección de concejales y yo creo que habría que preguntarle a la gente, después de lo que ocurrió el 20 de mayo, si tiene algún interés
en elegir concejales o si el interés del venezolano es elegir un nuevo gobierno. Yo creo que la cosa está muy clara. Y así como el tema del revocatorio de diputados, esto no es más que una concha de mango, una cortina de humo para que nosotros nos olvidemos de lo que le está pasando al pueblo y nos concentremos en una discusión que es absolutamente estéril para el país. El problema de los venezolanos no es elegir concejales. El problema de los venezolanos es tener un gobierno que resuelva los problemas. Y hoy tenemos un gobierno que solamente ocasiona problemas. Por lo tanto, nuestro objetivo, nuestra lucha tiene que ser lograr a través de vías democráticas sustituir un gobierno que es autoritario. Y esa lucha tenemos que tenerla clara, porque en la medida en que nos desviemos en los caminos que nos pone el gobierno, nos vamos a estar equivocando. Y al final, nuestro objetivo es muy claro, poder resolver el drama que están viviendo los venezolanos a través, o inicialmente, con el cambio de un gobierno que es el peor que hemos tenido en la historia. El mayor castigo que han tenido los venezolanos es este gobierno y nosotros tenemos la obligación de luchar para que ese cambio se pueda dar en el menor tiempo posible. ¿Cómo establece la Constitución? Este año, a través de un proceso electoral libre. Antes de iniciar esta conversación, estábamos hablando acerca de las heridas y las cicatrices que tiene la sociedad venezolana. ¿Cómo enfrentarlas? ¿Qué le dice usted a Venezuela hoy? Mira, yo creo que eso es un tema importante que hay que hablar. Yo creo que nosotros como sociedad, la confrontación permanente que nos ha puesto el gobierno nacional ha llenado de heridas al venezolano. Y el venezolano hoy no es como antes era. Ese venezolano de buen sentido del humor, que ve al otro como un amigo y no como un enemigo, y yo creo que eso tenemos que rescatarlo. Una de las cosas que tenemos que hacer quienes queremos un cambio, quienes queremos poder acompañar un rumbo distinto al país, es dejar las facturas a un lado y dejar de estar viendo más bien cómo a veces vemos cómo vengarnos del que nos ha hecho daño en vez de ver cómo solucionamos los problemas de la gente. Cuando yo escucho a algún dirigente social, político o a simplemente un ciudadano que te escribe y te dice yo quiero que haya un cambio porque quiero ver a todos ellos presos, no estás viendo que al final el cambio lo quieres para que la gente viva mejor, para que el que se fue regrese, para que el que no tiene trabajo lo tenga, para que el que no le alcance el sueldo le alcance, para que el que no tenga agua, para que te sientas de nuevo orgulloso de ser venezolano. Y eso no lo vamos a hacer si estamos en una permanente confrontación y además descalificación del otro. Eso al final no lo vamos a hacer si no entendemos que el cambio involucra también una nueva forma de comportarnos donde podamos rescatar ese venezolano que en el fondo tiene muy buenos valores y que entiende que la solidaridad y el cariño es algo que tiene que prevalecer ante lo que es la crítica y la diferencia. Y en eso tenemos que luchar todos los venezolanos, restituirnos como una sociedad de gente que se quiere, que se aprecia, que pasa este drama que estamos viviendo. La justicia después se encargará de cada quien, pero donde quien llegue a gobernar más nunca se convierta en un tirano que persiga a quien piensa distinto o que está con una factura viendo ver cómo se venga del otro. Somos una sociedad y un pueblo demasiado noble. Vamos a concentrarnos en lo que tenemos que hacer para ayudar a ese pueblo que está pasando necesidad y vamos a olvidarnos un poco de las rencillas, del conflicto y de la confrontación que al final no nos lleva a nada sino la autodestrucción. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional, secretario general del partido Primero Justicia. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Hendrina. Y hoy inició también la edición 28 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia. Y la selección de fútbol femenino gana en estos momentos su primer partido 2-1 ante Jamaica. Ahí está Gregorio Rojas, quien se encuentra ya para presentarnos todos los detalles. Adelante, Gregorio, te escuchamos. Así es, buenas tardes allá en Caracas, amigos, estamos del Estadio Moderno de Barranquilla. Acá ya se están disputando los Juegos Centroamericanos del Caribe. Comenzó la justa y en el fondo vemos el choque del fútbol femenino entre Venezuela y Jamaica. Ya hay otras disciplinas que están en marcha, el tenis de mesa, los clavados, en los deportes acuáticos también. De hecho, nos encontramos aquí en este juego de la Vinotinto femenina a el ministro del Deporte, Pedro Infante, y nos dio sus impresiones acerca de cómo llega la delegación y cuáles son las expectativas en cuanto a medallas de nuestra delegación criolla. Escuchamos sus declaraciones. Muy contento de lo que ha hecho la generación de oro, muy contento de lo que puede ser nuestro resultado en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Agradecer a los medios de comunicación para mostrarle al país todos los días los resultados, los esfuerzos, los logros que tenga nuestra generación de oro y que podamos escuchar a cada rato el Gloria Álvaro Pueblo en cada una de las premiaciones de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Eran las palabras del ministro del Deporte, Pedro Infante.
ya entonces con la mayoría de los deportes en marcha. Solo falta la ceremonia inaugural. La villa va a estar cerrada para los medios de comunicación hasta que se realice la misma. Esto va a ser a las 9 de la noche, hora local, y va a estar presente la cantante colombiana Shakira, va a estar Paulina Vega, la Miss Universo colombiana, y también va a estar Edgar Rentería, quien se presume será quien encienda el pebetero de los Juegos Centroamericanos. De esta forma devolvemos el pase a Caracas. En la cámara, Lani Torrealba, Gregorio Rojas, Noticiero Venevisión. Gracias, Gregorio. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.